Gremory. Gremory vs Astaroth, parte 3. Ubicado en algún laboratorio remoto del mundo sobrenatural ajeno para el conocimiento de todos los seres del mundo, al estar bien resguardado por lo que nadie sabía de él, en este lugar, en el interior de una de sus salas de investigación, siendo esta la más importante de todas, se podía visualizar 4 cápsulas del tamaño de una persona, o incluso más si era en estas donde se encontraban, como su número dictaba, 4 seres durmiendo en su interior. O al menos eso era para la mayoría de ellos, ya que una de las cápsulas comenzó a sonar su alarma, indicando algún fallo en su sistema, o que su labor ya había concluido. Esto era visto de cerca por 2 hombres de cabellera plateada, que sonreían con satisfacción mientras observaban de cerca la cápsula sonora, y como en el interior de esta había una mujer que empezaba a mostrar signos de despertar. Advertencia. Peligro. Advertencia. Fase de restauración completada. Fase de acoplación del alma completada. Signos vitales estables. Advertencia. Peligro. Advertencia. Procediendo al despertar. Sujeto alias Leviatán iniciando despertar. Procedimientos completados. Liberando. Fue la señal dada por la cápsula de incubamiento, que tenía como propietario a una mujer, todo siendo visto de cerca por nada más ni nada menos que Rizevin Livan Lucifer y su mano derecha Euclid Lucifuge. Los 2 encargados de llevar a cabo el experimento que estaba sucediendo actualmente y que tenía como fin el principio de la ruina del rey demonio actual del inframundo. Procediendo a la liberación. Tras el comando robótico, en el interior del tanque que estaba lleno de un líquido verdoso de carácter extraño, este mismo comenzó a ser drenado, lo que provocó que la mujer en su interior abriera los ojos inmediatamente, comenzando a mover sus extremidades ante la situación desconocida que estaba viviendo. Libérala. Como ordena Rizevin-sama. Acatando las órdenes de su señor, Euclid se trasladó a una sección del laboratorio donde estaban situados los paneles de control de cada cápsula, procediendo a ingresar el comando para liberar a la mujer de su encierro y que viera el mundo nuevo tras su resurrección. Una vez en comando fue ingresado, la puerta de la cápsula cayó, y de esta lentamente procedió a salir entre el líquido que había en la máquina, una mujer en un estado de siendo apenas, cubierta por extensiones extrañas que sobresalían de su cuerpo. Su aspecto era diabólico, y todo su ser expulsaba un aire de peligro y maldad pura que haría a cualquier persona lo suficientemente coherente el mantenerse lejos de ella, y es esta misma mujer que al estar recostada en la puerta de la máquina, comenzó a mostrar signos vitales como su tos aguda en busca de oxígeno, como también que sus ojos comenzaran a abrirse lentamente observando todo a su alrededor de manera confusa. Cof. 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 ¿Qué? Lentamente, sintiéndose débil, la mujer comenzó a levantar su mirada solo para encontrarse enfrente suyo a 2 hombres extraños que le miraban complácidos. ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué el sujeto que parecía de estatus más alto se le hacía tan familiar? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hago aquí? No. ¿Dónde estoy? Comenzó a hablar entrecortado la mujer entrecortado, ante la dificultad que presentaba para comunicarse al no estar aún acostumbrada a usar sus cuerdas vocales, pero, para su consternación mientras se sentaba en la puerta de la máquina cubriendo su cuerpo con esos tentáculos que crecían de se mostró muy sorprendida al ver cómo los 2 hombres frente a ella se arrodillaban ante su persona. ¿Qué estaba sucediendo? Es un placer el volver a verla, Leviatán-sama. Me presento, soy Rizevin Livan Lucifer y el hombre a mi lado es mi fiel seguidor Euclid Lucifuge. Supongo que me recordará, aunque claro, en ese entonces era un niño. El primogénito de Lucifer. Exclamó con sorpresa la mujer identificada como la antigua Mao Leviatán, que había caído en el pasado presa de la reina dragona más fuerte conocida históricamente. En ese momento la bella Mao no ocultó su sorpresa al ver en persona al primer hijo de su antiguo camarada caído. Ese mismo Leviatán-sama, déjeme decirle que me complace ver que los estudios para su resurrección hayan sido exitosos y la hubiéramos podido traer de vuelta a la vida de entre los muertos. Muerta yo. Fue entonces que en ese preciso instante en el que se mostraba desconcertada, que tras sus palabras Leviatán se sujetó fuertemente su frente, sintiendo un dolor horrible como si se estuviera partiendo a la mitad.
Pero tras de eso, su mente, que permanecía nublada desde que abrió los ojos en ese extraño laboratorio, comenzó a despejarse ante la mención de su presunta muerte, y así los últimos recuerdos suyos, como también su memoria, llegaron a ella como una bomba de golpe para su malestar y sufrimiento. Maldita. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? Me importa poco que seas un rey dragón. A mí me debes de respetar, perra. Yo solo respeto a mi maestro. Zorra. Leviatán, ¿puedo saber por qué tú y Lucifer no aceptan la paz? ¿Por qué sacrifican tantas vidas inocentes? ¿Qué conseguirán con todo eso? Ser los ganadores. Eso es únicamente una matanza sin sentido. Tus palabras para nada me ofenderán. Si en verdad valoras tu vida, entonces abandona esa espada y trabaja para nosotros. Sería un golpe muy duro para ese tal Issei Gremory, el ver cómo su compañera lo traiciona. No. Jamás iré en contra de mi maestro. Cualquiera desearía vivir. Cualquiera desearía seguir viviendo. Las vidas no son algo que deberían menospreciar. Lo que acabas de decir, nunca lo entenderé. Los débiles no tienen derecho a ponerse de pie frente a mí. Si no son fuertes no merecen tener sueños. Agoniza y muere como un miserable animal. Ag. Las personas. ¿Para ti qué son? Los débiles no me interesan. Leviatán. ¿Por qué? ¿Porque mi ataque no te derrotó? Mi maestro y yo nos tomamos la libertad y molestia de averiguar todo sobre ustedes. Sus movimientos, sus habilidades, su forma de pensar y actuar. Todo. Sabía que tenías una técnica de gran poder guardada que usarías una vez te vieras acorralada, solo tuve que presionarte para que la usaras. Lo tenían planeado. La ilusión que viste fue por tu propia sed de sangre, aguardaba tus arrogantes ansias de matanza. Misión cumplida. Ja ja ja. Eres muy interesante. ¿De dónde proviene tu fuerza? De los deseos que carga mi maestro, soy su espada y su escudo. Mientras él esté a mi lado siempre seguiré peleando y le traeré la victoria al hombre que amó con todo mi corazón, de mis amigos que me esperan y reciben con los brazos abiertos, todos ellos, fueron los que me entregaron mi fuerza. Así que, ¿seguirás sin dudar a esas personas? Efectivamente. Nunca lo entenderé. Bueno, una derrota es una derrota, pronto moriré. Pero antes dile a tú, hombre, que gobierne con sabiduría, que no cometa los mismos errores que nosotros. Lo hará, porque me tiene a mí, a sus amigos y a su familia de su lado. Él no cometerá los mismos errores que ustedes, porque él vino a solucionarlos. Diste buena pelea, Leviatán, pero hasta aquí llegó tu camino. Me hubiera gustado conocerlo y ver sus logros. Issei. Gremo. Ri. Leviatán, diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias experiencias, fuiste tan poderosa pero también malvada por lo que muchos te odiamos. Espero que renazcas como una buena mujer, te estaré esperando para pelear nuevamente. Yo también entrenaré mucho para volverme más fuerte. Adiós, Leviatán. Es verdad, yo morí a manos de Tiamat, la reina dragona de Issei Gremory. Tras recuperar sus recuerdos, Leviatán se llevó la mano derecha, recordando que había sido en esa zona de su cuerpo en la cual Tiamat le había dado un corte mortal con su espada, provocando así su muerte durante la guerra de las facciones bíblicas. Decir que no estaba impactada tras recuperar sus recuerdos sería de una mentira, ya que Leviatán no podía creer que había vuelto de la muerte para vivir otra vez. ¿Con qué propósito? Venganza. Sería válido, pero el problema radicaba en que ella, lejos de tener malos sentimientos por la reina dragona o su amo, era todo lo contrario, ya que según recordaba en sus últimas instancias, había aceptado sus errores y la culpa que tenía ella como el resto de los Maous sobre el mal manejo del inframundo y su gente, llevando esto a que un solo hombre tomará medidas para corregir sus errores. No sentía venganza y furia por Issei Gremory y Tiamat, más bien comenzó a sentir lástima consigo misma al volver a estar viva, sintiendo que no lo merecía tras toda la desgracia que le había traído a ese mundo y al inframundo, pero también sentía anhelo. Sí, deseaba aunque sea poder ver por lo menos una vez lo que había sucedido con su reino y cómo Issei Gremory lo había llevado a lo que sería posiblemente una mejor época.
Pero esos sentimientos eran unos que no podía darse a la ligera para mostrarlos, por lo que supo mantenerlos ocultos mientras estaba bajo la mirada de esos dos demonios. Leviatán-sama. Lo siento, estaba pensando en el pasado. Se disculpó Leviatán al ver cómo el hijo de su antiguo camarada y gobernante le miraba con atención estudiando sus reacciones. Sé que no debe ser fácil y no me imagino lo que está sintiendo tras resucitar de entre los muertos después de 3000 años. ¿Cómo fue que me revivieron? Preguntó Leviatán al primogénito de Lucifer, queriendo buscar y saber acerca de su resurrección para tenerlo presente por si llegaba a ser información valiosa a revelar. Con el Sephiroth Graal. ¿Sephiroth Graal? Confundida, eso fue como se sintió Leviatán ante extraño nombre dado por el tercer hijo de los Lucifuge. ¡Vaya! Ahora que hacía memoria, ese clan tenía a 3 hijos, además de que Rizevin tenía una hermana menor. ¿Qué habrá pasado con esas jovencitas? Lo último que recordaba de ellas es que estaban comprometidas con Issei Gremory, por lo que a lo mejor ahora habían formado su propia familia. Si mi señora, lleva el nombre del Sephiroth Graal de la última cena que usó Cristo y el Grial de la leyenda de Arturo, ese engranaje sagrado nos permitió entrar en contacto con los principios de la vida misma, como también el poder de controlar los principios de la vida, con eso pudimos convocar su alma para traerla nuevamente a la vida. Informó Euclid a la bella mujer que solo asintió a sus palabras antes de pasar a las preguntas mientras procesaba la información. Entonces, si me pudieron traer de vuelta, eso significa que... ¿A los demás Maous también? No exactamente, Leviatán-sama. A medida que respondía a la pregunta de la pelinegra, Rizevin señaló a la izquierda de la habitación donde Leviatán llegó a observar las 3 cápsulas similares a la suya, solo que éstas permanecían selladas, pero aún así podía ver a través de ellas que en sus interiores estaban Lucifer, Asmodeus, Belzebub. Efectivamente, dentro de las cápsulas estaban los 3 antiguos y verdaderos reyes demonios originales del inframundo, pero solo eran sus cuerpos, ya que sus almas se encontraban fuera de sus cuerpos al haber dejado de existir hace mucho tiempo atrás por quien los había asesinado. No exactamente, Leviatán-sama. Perdón. Confusa, Leviatán miró a Rizevin con muchas dudas. ¿Cómo podía decir algo así? Allí estaban sus antiguos compañeros, ¿no? Verá, hace muchos años atrás ustedes 4 murieron, pero de entre todos solo tú moriste por manos ajenas a las de ese bastardo. Las almas de mi padre y sus amigos se perdieron para siempre en la nada cuando Issei Gremory acabó con ellas con sus poderes. Afortunadamente tú estuviste fuera de su alcance y tu muerte solo se dio por la reina dragona. Esas cápsulas que ves y sus sujetos, son meramente unas marionetas creadas a base del ADN recolectado de los originales, únicamente son cuerpos sin almas que solo tendrán memorias y deseos por acabar con Issei Gremory, en simples palabras unas marionetas. Terminó por explicar Rizevin, llegando a observar cómo tal vez las esperanzas de la Mao Leviatán caían, pero no la podía culpar cuando recién despertaba. Era obvio que desearía volver a ver a sus camaradas y amante, no. Pero era imposible de realizar cuando no se tenía el alma de ellos. Si tan solo ese maldito de Issei Gremory no hubiera acabado con ella, sus planes serían más rápidos de realizar. Lo que Rizevin desconocía, es que la esperanza como él pensaba de Leviatán, no fue lo que decayó, sino más bien ella comenzó a mostrar en menor medida para que no lo notaran alivio al saber que sus antiguos amigos jamás regresarían a causar mal a ese mundo. Ya veo. Ahora que soy consciente de ello. ¿Puedo preguntar algo? Adelante, Leviatán-sama. ¿Por qué me reviviste? ¿Por qué creas copias de tu padre y los otros Maous? ¿Qué buscas con todo esto? Buenas preguntas a decir verdad, por lo que Rizevin mostró una sonrisa perversa al ver que la Mao comenzó a sospechar de sus acciones. Pero tenía razón en hacerlo y dudar sobre el por qué alguien iría tan lejos como para traer de vuelta a uno de los reyes del inframundo y estar trabajando en 3 copias exactas de los anteriores. Sí, todo tenía su explicación. Leviatán-sama. ¿No desea buscar venganza contra el hombre que les arrebató el trono? Mis planes son sencillos, solo quiero destruir a Issei Gremory, por ese motivo decidí traerlos de vuelta. Ya que ustedes comparten el mismo odio por ese hombre y por ello esperaba que me ayudaran con cierto suceso que tengo planeado para ver sufrir a ese despreciable sujeto. Sí, tienes razón.
Tras las palabras del hijo de Lucifer, Leviatán sonrió con maldad, pero en sus adentros eso era falso ya que ella no quería ni deseaba buscar venganza contra ese hombre, pero sentía que eso era algo que no podía decir a la ligera sin correr peligro, por lo que su mejor opción era aparentar estar del lado de Rizevim y compartir sus ideales. Yo quiero matar a Issei Gremory y su dragona. Eso es conmovedor, pero mi señora, por ahora le recomiendo que antes de hacer un movimiento, tome reposo y permita a su nuevo cuerpo adaptarse a su alma. También necesitamos a los demás Maous en funcionamiento, y eso tardará más tiempo de lo previsto al ser más difícil de realizar su renacimiento, por lo que le pediré un poco de su paciencia. Está bien, no tengo prisa si debo acostumbrarme antes de mi reencuentro con esos dos. Acatando las palabras del Lucifer, Leviatán mostró una sonrisa complácida en lo que se disponía a ponerse en pie para así estirar su cuerpo dormido y comenzar a acostumbrarse a este. Sus poderes también era algo que debía volver a aprender a utilizar, para llegado el día tuviera que estar cara a cara con Issei Gremory y hacer lo que tiempo atrás no hizo. Tomar la decisión correcta. Siendo ese el caso, Euclid, ¿por qué no guías a nuestra verdadera gobernante a su habitación y por favor haz que su estancia sea complaciente? Después de todo estaremos trabajando con la reina demonio Leviatán-sama de ahora en adelante hasta el día en que destruyamos a ese desgraciado. Acatando las órdenes de su señor, Euclid de forma complaciente asintió y ayudó a Leviatán a ponerse en pie, para así comenzar a retirarse con ella y guiarla a la que sería su habitación en las instalaciones, para que así pudiera recuperar su estado de gloria de años pasados. Con la retirada de esos dos, Rizevim permaneció solo en la habitación, donde en su retorcido rostro comenzó a dibujarse una sonrisa perversa y malvada, al estar más que complacido al ver cómo sus planes marchaban a la perfección y el día en que haría sufrir a su más odiado enemigo comenzaba a ser más cercano. Pero para ello debía ser paciente, pero afortunadamente esa era una de sus virtudes. No por nada venía esperando ese momento anhelado por más de 3000 años, por lo que esperar unos días o meses más no era nada él. Muy pronto sucederá. Las campanas ya han replicado, y aclaman a su nombre. En la oscuridad. Perderán a su Dios. Tiene hambre. Ya los encontrará. Pronto vendrá. Moviendo su vista a un costado de la habitación en una de sus esquinas, donde se encontraba una mesa con varios documentos sobre esta, Rizevim observó con detenimiento dos fotografías que yacían pegadas a la pared, mostrando en estas a dos personas muy importantes para sus planes frutos, ya que ellos eran los protagonistas del espectáculo. Los demonios son seres que tienen que ser malvados, brutales, malos, escoria, equivocados, brutos y viciosos. Copiando lo que ha hecho un héroe. Héroe. Eso es algo que haría una justicia. Nosotros somos existencias malvadas y malas, entonces, ¿no es obvio lo que tenemos que hacer? La mirada maliciosa de Rizevim pasó a una de las fotografías donde se encontraba nada más ni nada menos que Serafal Leviatán. La brillante luz en la vida de ese maldito, siendo la única mujer que puede controlar al monstruo que vive en su interior, pero, no solo es eso, ¿verdad? No, esa mujer tiene más potencial del que muestra, pues ella es la que custodia la jaula de la bestia y la única que tiene la llave para abrirla. Así, Rizevim pasó a ver la segunda fotografía, donde se mostraba a su más odiando enemigo. Issei Gremory. ¿Qué eres sin esa mujer? Yo puedo decirlo, un ser vacío y hundido en la oscuridad que tanto te rodea, ¿sabes Issei? Ya ansío de ver cómo tu mirada cambia de esperanza a desesperación cuando te arrebate de tu vida a tu preciada luz. Y así, desataré el infierno en la tierra y nadie podrá detenerlo. El lado secreto que nunca deja ver y que lo mantiene enjaulado, porque no puede controlarlo. La bestia fea. Mi querido Issei-kun, sentirá la ira y simplemente no podrá sostenerla. Se despertará y no podrá controlarlo. Porque en lo más profundo de él, está justo debajo de su piel un monstruo. La pesadilla pronto comenzará. Mostrando una sonrisa retorcida, Rizevim llegó a mostrar también una expresión de puro éxtasis al pensar en su rival y la desgracia más grande que le tenía planeada. El solo pensar en su expresión de desesperación, hacía latir su corazón como loco. Ya ansío ver ese lado secreto que Gremory mantiene escondido bajo candado y llave, enjaulado porque no puede controlarlo ya que, si lo deja salir lo destrozará, lo romperá.
Está escondido en la oscuridad. Sus dientes son afilados como navajas. No hay escapatoria para él. Su alma y su corazón se perderán. Tanta fue su emoción, que Rizevin comenzó a reír con locura de tan solo ver a esos dos en las fotografías, y saber el destino que les tenía preparado. Ja 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 ja. ¿Quién diría que ustedes dos serían los protagonistas del apocalipsis del inframundo? No, más bien de todo el mundo. Cuando Serafal Leviatán muera, las puertas del infierno serán abiertas. Y el aclamado héroe se perderá en la oscuridad. Y el demonio emergerá. Y nadie lo podrá detener. Salón VIP de los espectadores del Rating Game actualmente, fuera de los planes malévolos que planeaban enemigos que solo buscaban la desgracia del rey demonio, regresamos al momento actual donde se estaba llevando a cabo el enfrentamiento de Rias Gremori contra Diodora Astaroth, o al menos así lo hubiera sido de no ser por el repentino ataque al juego por demonios fieles aún a las enseñanzas de los Maous originales, como también el descubrimiento de la traición del heredero de la casa Astaroth. Mientras todo eso sucedía y en el área del juego, se libraban varios enfrentamientos entre los líderes de la Alianza Bíblica contra el grupo insurgente de la presunta Chaos Brigade, dentro del salón VIP de los invitados y espectadores, siendo estos quienes verían el juego llevado a cabo. En este salón también se mostraba caos como en el exterior, y entre los muchos causantes se podían hacer resaltar dos cosas importantes. La primera era el pánico de los presentes ante el ataque enemigo y que estos entrarán al salón donde estaban ellos resguardados. El segundo motivo y más importante se debía a que todos los presentes a excepción de algunos, se encontraban temblando del miedo. O quizás era del frío, ya que todo el salón actualmente presentaba las paredes, techo y suelo cubiertas de hielo. Pero ¿se debía a un enemigo? No realmente, pero la causante de ese estado gélido en la habitación sí que estaba asustando a todos los presentes por su peculiar estado de ánimo. Malditas escorias inmundas. ¿Cómo se atreven a hacerme enojar? Conozcan su lugar, insectos. Los gritos llenos de furia, no eran otros más que de Tiamat, quien arremetía con sus poderes de hielo a varios demonios traidores que entraban al salón, acabando con todos ellos con extrema facilidad en lo que sus emociones se encontraban alteradas. ¿Creen que un insignificante grupo de hormigas puede vencerme? Soy la maldita reina dragona más fuerte de todos los tiempos. Sí, Tiamat en esos momentos estaba furiosa y arremetía sin control contra los enemigos, liberando sus poderes provocando aparte de la muerte, que todo el salón se viera cubierto en un estado congelado. Increíblemente para todos los presentes inocentes, los enemigos que intentaban ingresar al salón no daba tanto miedo si se comparaban con la aterradora mujer que arrojaba por doquier sus poderes. Ella daba más miedo que los terroristas. Tiamat, ya deja de destruir todo. Estás haciendo el ridículo. Tú cállate, zorra. El grito en reclamo vino por parte de Yui Lucifer, que le reprochaba a su hermana su actuar y comportamiento mientras debía esquivar sus ataques. Lastimosamente para ella, su amiga estaba embarazada y eso sumado a su carácter era realmente desafortunado, por lo que sin poder evitarlo recibió una bola de nieve de lleno en su rostro para su irritación. Ya deja el drama. La situación actual es más importante como para que estés haciendo uno de tus berrinches de niña malcriada. Además, todo este escándalo que haces es por un miserable pudín. ¿En serio, Tiamat? Estás siendo muy ridícula al enojarte por esa razón. Tú no lo entiendes. Susurró Tiamat con su rostro ensombrecido, dejando de atacar a los malos, ya que no habían más de estos para saciar su ira, por lo que se giró para poner mirada a través de su cabello a la Lucifer, que le miraba seria y en reproche. ¿Ridícula dices? Seguramente tú ya lo has probado. Pero para mí es un postre desconocido cuyo sabor no puedo siquiera imaginar. Pudín. Hasta el nombre suena cremoso y delicioso. Y esos malditos terroristas de mierda destrozaron la mesa en la que estaba ese postre. Si tanto deseas comerlo, más tarde te compro uno, pero ya deja de destruir la maldita habitación, cabeza hueca. Regañó Yui a Tiamat por su comportamiento infantil ante un mísero postre, pero sabiendo que la peliceleste estaba embarazada se valía sus reclamos, pero que congelara toda la habitación era el colmo. Afortunadamente para la bella demonia, su amiga comenzó a bajar su aura amenazante y gélida no solo para su alivio, sino que también para los demás presentes. Cielos, Tiamat.
¿Qué diría Issei-kun si te viera actuar así? Lastimosamente, Yui no lo pensó bien y terminó utilizando unas malas palabras sin llegar a considerar que su amiga estaba sensible por su embarazo, por lo que él solo mencionar a su novio ausente, hizo que el mal humor de Tiamat regresara con más fuerza. Maldito. ¿Cómo pudiste dejarme sola, maestro? Te entregué mi amor y mi cuerpo, pero solo jugaste conmigo y cuando quedé embarazada me abandonaste. Pero ya verá cuando lo vea. Le voy a romper todos los huesos. Pero, todavía lo amo. Aun si jugó con mi corazón, se aprovechó de mi amor, sació su lujuria con mi cuerpo y me abandonó poco después de saber que llevo a su hija en el vientre, todavía lo amo con todo mi ser, no puedo lastimarlo. Pero realmente deseo golpearlo, pero también quiero que esté aquí conmigo. Yo. Con la mirada muerta, Yui observaba cómo Tiamat comenzaba a tener una crisis emocional y a divagar en sus pensamientos, terminando por caer al suelo de rodillas para posteriormente empezar a llorar. Buruara. Quiero a mi maestro. Necesito que esté conmigo 24/7. Él me hizo esto, yo no era así, quiero sentir sus besos. Sus abrazos. Su calor. ¿Dónde estás, maldito desgraciado? ¿No ves que tu dragona te necesita? Quiero a mi Issei Gremory. Expresaba Tiamat en un estado lamentable para ojos de su amiga, al ver el desastre que estaba haciendo al ponerse a llorar en medio del salón, sin importarle en lo absoluto el que hubieran personas viéndola. Esa era la reina dragona más fuerte. ¿A dónde había ido la infame Tiamat de hace años atrás? Definitivamente Issei las ponía en mal a todas ellas, pero no es como que se quejara por ello, pues Issei Gremory tanto para Yui como para el resto de su harem era su completa perdición. Entre ellos no había cariño pero sobraba la pasión, él con un simple guiño les hacía a todas ellas caer en la tentación. Cada vez que se encontraban, todas ellas estaban destinadas a la perdición, se perdían en las palabras, los ojos, los suspiros, la noción del tiempo, su vida, el mundo, los besos, los deseos, e incluso se perdían en ellas mismas. En Issei, en sus ojos, en su todo, se perdían tanto que después no eran capaces de encontrarse, pero lo mejor de perderse es que se pierden con ellas y juntos viajaban a otra dimensión, por eso Yui sospechaba que Issei Gremory era su sublime perdición. Grata y amorosa perdición. Maldición, esto es desesperante. Porque me tocó cuidar a mí de la loca. Hubiera preferido ir a pelear allá afuera que tener que vigilar a la señorita problemática. Se lamentó Yui entre suspiros mientras recordaba que ella había sido la seleccionada por sus demás hermanas para quedarse en el salón protegiendo a todos los presentes mientras ellas iban a enfrentar al grupo terrorista al exterior. Sería fácil para Yui, de no ser por el pequeño detalle de que también debía vigilar y proteger a Tiamat, al estar ella ya embarazada con un vientre de 3 meses. Oye. ¿A quién llamas loca, maldita Lucifer? ¿Ves a otra dragona con problemas emocionales? No te golpeó porque estás embarazada. Estúpida. La que está embarazada eres tú. Oh. Cierto, entonces tengo ventaja. Y así, Yui sin poder reaccionar a tiempo vio con nervios como Tiamat se lanzaba a ella. Maldita. Terminando ambas en el suelo rodando mientras la dragona comenzaba a morder su cabeza como también a babear su pelo para su desagrado. ¡Qué asco! Suéltame, lunática. No quiero. De hecho, tu cabello sabe rico. Y mientras la extraña escena sucedía en lo que Yui forcejeaba en el suelo con Tiamat encima suyo tratando inútilmente de quitársela de encima para que dejara de estar comiéndose su cabello, la diferencia de tamaños y el estado delicado entre ambas, le jugaban en contra a la Lucifer, por lo que no tuvo más opción que ceder a su hermana, deseando internamente que alguien la ayudara o que Issei apareciera pronto. Y bueno, el show montado por ellas dos increíblemente había mitigado el miedo de los espectadores ante tal extraña escena, pero de entre todos, había un pequeño grupo que miraba a esas dos con pesadez y diversión. Oh vaya. Al menos se logró que Tiamat dejara de destrozar el salón. Sí, pero ahora Yui tiene encima a una dragona melosa. Expresaron con distintas reacciones dos hermosas castañas, siendo estas Benelana Bael y Chisato, quienes veían a todo en silencio el como Tiamat continuaba chupando el cabello de Yui con gran satisfacción.
Pero Chisato y Venelana no estaban solas, ya que se encontraban en compañía de Seoctus y Millicas, en lo que la diosa primordial mantenía el edificio seguro con sus poderes mediante una barrera mágica impenetrable. ¿No irás a ayudar a Yui, hija? ¿Y perderme ese espectáculo? No gracias. Expresó con diversión Chisato ante la pregunta de Venelana, escuchando de fondo un traidora por parte de Yui que solo le hizo sentir más gracia. Lo bueno en todo esto, es que los terroristas han dejado de intentar entrar al salón, por lo que ahora todos estamos a salvo. Seoctus miraba a su alrededor, observando los cuerpos congelados de los demonios traidores que cayeron presa del poder abismal de la reina dragona. Tiamat había acabado con todos ellos en su arranque de ira, por lo que tras eliminar a cada uno de ellos, Chisato tuvo que encargarse únicamente de colocar una barrera aplastante para que dejaran de ingresar los terroristas y el salón se mantuviera despejado. En estos momentos, si todavía habían enemigos dentro del edificio enemigos, no conseguirían nada sin pasar la defensa perfecta de la existencia más fuerte e invencible del mundo. Chisato Obasan es increíble. Después de todo es la deidad suprema Millicas-kun, con ella de nuestro lado no hay de qué preocuparse. Expresó Millicas con entusiasmo sintiendo como su tía le acariciaba su cabello, llegando a notar al alzar su mirada como ella se ponía seria de un momento a otro. Hija. Maldición. Esto no lo vi venir, pero ya no se puede hacer nada para detenerlo. El semblante de Chisato cayó y todo rastro de felicidad se vio opacada por uno frío y se rió, ya que en ese mismo instante sintió la energía de su novio llegar al inframundo, por lo que supuso que había regresado de su viaje finalmente para su alivio. Pero eso no fue lo que la preocupó, sino más bien que allá afuera también se encontraba la presencia mágica de Opis Ouroboros, y si sus suposiciones eran correctas, esos dos terminarían encontrándose tras muchos años sin verse y para eso solo existía un único desenlace posible. Irene, Isabella, Kuroka, Lavinia y Valeria han regresado, de hecho siento sus energías mágicas algo lejos de este lugar, pero están reunidas en un mismo punto. ¿Cómo? Espera. Si ellas regresaron, eso significa que Issei ha vuelto. Venelana abrió en grande sus ojos, al saber que su primogénito había regresado de su viaje con sus amigas cenobias, por lo que comenzó a sentir un gran alivio ya que desde que su hijo había partido a su misión especial. Cuando se había enterado de ello y de su partida, Venelana ha estado preocupada desde entonces con el temor presente de no volver a ver a su hijo como en el pasado, cuando tuvieron pasar unos 3000 años para volver a verlo. No deseaba pasar por lo mismo y mucho menos, cuando aún tenía una situación pendiente a resolver con su primogénito. Oji-san. ¡Qué bien! Ahora todo se resolverá más rápido, solo espero que Oka-san y Oto-san estén bien allí afuera. Descuida Millicas, tu madre y tu padre no son nada débiles, por lo que no debes por qué preocuparte por eso. Regresarán. Hasta entonces estás con tu abuelo, abuela y tías. Tienes razón Oji-san. Si bien mostró dudas al inicio, Millicas sonrió mientras era cargado en los hombros de su abuelo, alejando toda preocupación que sentía por sus padres. Actualmente se encontraban ahí afuera enfrentado a los malos, pero ellos eran fuertes, por lo que tal y como dijo su abuelo, no tenía nada de qué preocuparse. Esta escena de abuelo y nieto pasando un momento tranquilizante, era algo visto en silencio por Venelana, siendo ella la que sin poder evitarlo su mente le jugó en una mala jugada con esa imagen de su nieto y esposo, viéndose a ella misma en su lugar con Issei de pequeño riendo. Un recuerdo del pasado que tanto deseaba recuperar pero que su hijo deseaba olvidar por lo que nunca podían llegar a nada más que discusiones. A pesar de ello, esa imagen le sacó una sonrisa melancólica a ella, en lo que sujetaba su corazón que al día de hoy seguía lastimado al igual que el de su hijo. Tras eso, Venelana observó a su alrededor viendo todo lo sucedido. El desastre ocurrido el día del duelo de su hija era impresionante y devastador porque no solo el edificio estaba destruido, sino que el terreno fuera de este era víctima de los enfrentamientos, pero gracias a ese desastre, la hermosa castaña llegó a tomar una decisión de vital importancia. Sir Sech me dijo que sospechaban de Diodora y su traición pero que no podían hacer nada sin pruebas verídicas, por lo que guiado por el consejo de Azazel permitió que utilizaran el duelo de Rías como carnada para hacer salir a los malos. Estuvo mal jugar así con mi hija, pero funcionó para incentivar al enemigo a mostrarse.
pero aún sí sé que es parte del plan, y que Rías está a salvo. Hay algo en mi interior que me dice que algo no está bien, por lo que yo. Comenzó a decir Venelana, tomando las manos de la castaña mayor incluso más que ella, para así poder mirar a esos dos orbes verdes con súplica. Chisato, yo ya le he fallado a un hijo en el pasado y dejé también que enfrentaran solos los problemas. No deseo cometer los mismos errores de mi vida, por lo que ha de ser egoísta de mi parte pedirte esto, pero... ¿podrías llevarme a donde está Rías? Sé que ella es fuerte, pero... A medida que hablaba, Venelana se vio silenciada al sentir un dedo posarse en sus labios, como también la falta de una mano entre las suyas, terminando esa en su cabeza. No tengo ningún inconveniente, Vene. En cuanto pensaba seguir hablando, Chisato se vio interrumpida al notar cómo el semblante de su suegra se arrugaba en una expresión seria, le hizo sonreír nerviosa al darse cuenta de su fallo. Perdón, no tengo ningún inconveniente, madre. En cuanto mencionó esa palabra, el rostro de Venelana recuperó su sonrisa para la incertidumbre de la diosa, que solo pudo maldecir en silencio. Diablos. Ahora podía entender perfectamente a su novio y su debilidad no admitida por esa mujer, su madre era una mujer diabólica. El lugar en el que está Rías, podríamos llamarlo el epicentro del ataque terrorista. ¿Aún así deseas ir, madre? Ya hice y regreso, por lo que no creo que esta situación dure mucho, entiendo que estés preocupada por Rías, pero creo que... No es eso, hija, de hecho sé muy bien que Rías pese a su situación, estará a salvo porque tiene a sus amigos a su lado y no es para nada débil, llámalo corazonada o intuición, pero siento que debo estar en ese lugar junto a mis hijos. Comenzó a expresar Venelana con varias emociones presentes, llegando a bajar su rostro para no mostrar sus lágrimas en sus ojos, que amenazaban cada vez más por salir. Issei, Circeech, Rías. Ellos están allá afuera y yo como su madre debo estar a su lado. Terminó por decir la castaña en una declaración, mientras elevaba nuevamente su rostro mostrándole a su hija sus ojos brillosos llenos de determinación. Está bien, entonces partamos porque a decir verdad. Yo también siento que debo de estar ahí, murmuró lo último Chisato, sin dejar de pensar sobre el que Opis Ouroboros estuviera presente en la zona y también Issei, dos dioses dragones reunidos en un mismo lugar no era buena señal para nadie. Cariño, tú permanece aquí con mi chicas, Tiamat y Yui. De acuerdo, Venelana, por favor cuídate y no vayas a hacer algo precipitado. Fu. De algún lado sacó Issei se rasgó. Expresó risueña Venelana a su esposo, en lo que pasaba a su lado no sin antes darle un pequeño beso a su nieto en su mejilla, antes de voltearse y tomar de las manos a Chisato en la espera de partir. Por cierto, ¿qué ocurrió con Yui y Tiamat? Al lanzar su pregunta sin esperar respuesta alguna, Venelana movió su vista a sus dos hijas presentes en el salón, donde llegó a observar cómo Yui se encontraba aún en el suelo en un estado lamentable, al tener su cabello todo babeado con una Tiamat durmiente. ¡Ayuda! Creo que es mejor dejarla así, amiga, hace menos daño dormida que despierta, por lo que mientras me ausentó te la encargó. Maldita. Expresó Yui con resentimiento y rancor a su amiga castaña, al ver que ésta la abandonaba y dejaba a su suerte con la problemática dragona, y para hacer más profunda la herida, Chisato solo vaciló con su mano antes de retirarse en un destello de luz acompañada de su suegra. Maldita. Necesito tomar un descanso, cuando vea a Issei lo llevaré a la cama sin importarme nada, es más incluso puedo incluir a mi nieta. Creo que eso le gustaría a él. Fue lo último que pudo llegar a pensar Yui antes de caer rendida al mundo de la inconsciencia, sin llegar a pensar o saber que dentro de poco se estaría por vivir una situación demasiado impactante cuando parte de la verdad saliera a luz. Porque es un hecho que en la vida existen historias inacabadas, y la existencia no siempre te deparará el final que quieres. Campo de batalla. En esos momentos en los que se libraban batallas por toda la zona del Rating Game del encuentro de Rías Gremory y Diodora Astaroth, muchos desacuerdos se mostraban en diferentes zonas del terreno entre los que seguían los decretos de la alianza bíblica contra los desertores que se les oponían pertenecientes a la facción de los antiguos Maous originales, siendo ellos los responsables de todo ese caos.
Por todo el campo se desarrollaban diversos enfrentamientos, pero en una zona específica del lugar, estando alejada del territorio donde se encontraba Rías y sus amigos, se encontraban reunidos o más bien amontonados en una montaña varios cadáveres, y en su cima estaba una joven delgada de estatura inferior a la media con el cabello largo y blanco que se rizaba ligeramente en las puntas, con 2 flequillos que enmarcan su rostro. Esta hermosa mujer de gran significado para el rey demonio, se encontraba en un estado bastante peculiar ya que, a pesar de estar sobre cuerpos sin vida, reía constantemente con un toque de locura, asustando e irritando a 2 personas en tierra que la miraban a ella sin expresión alguna. Ja 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 ja. Sucias escorias. ¿Realmente creyeron que podrían causarle daño al reino de mi amado? Estúpidos. Por si no lo recuerdan, este maldito reino tiene también a sus reinas que lo protejan. Sí, la mujer en la cima de la pila de cadáveres no era otra más que Mirajene Lucifuge, mostrando en su momento de gloria la personalidad que muchos tanto familia como enemigos llamaban la demonia, siendo esta la que se manifestaba cuando se transformaba, pero en este caso se encontraba en su estado normal, pero con sus emociones cambiantes por la pequeña vida que llevaba en su vientre. Y pensar que creyeron que podían atacar y ganar durante el duelo de Rías, sí que son estúpidos, pero la muerte es lo único que han logrado en sus vidas. Tal vez deberías de bajar de ahí ahora mismo, lunática. A medida que hablaba, Mirajene chasqueó su lengua cuando fue interrumpida por cierta voz gruñona que no le venía en gracia, por lo que al bajar su mirada a tierra, observó desafiante y superior a quienes estaban allí, siendo estos Sirsech y Graifia. Mientras su cuñado solo mostraba una sonrisa nerviosa, su irritante hermanita parecía estar entrando en la histeria con esas venas creciendo en su frente arrugada. Eso no estaba bien, le haría malo a su salud o lo que le quedaba de ella. No, Fia-chan, así no se le habla a tu One-san. Y si sigues arrugando la frente, te verás más vieja de lo que aparentas. Vieja tu abuela. Sería la misma abuela estúpida. Y así, mientras Graifia y Mirajene comenzaban a una ronda de insultos, Sirsech solo podía ver todo en silencio mientras recordaba cómo habían llegado a eso. Resulta ser que durante el ataque de los terroristas al salón VIP, una vez que se organizaron los equipos para contraatacar al enemigo, su esposa ya le habían partido a detener a los malos como el resto de sus amigos, mientras dejaban el salón de los espectadores en las manos de Tiamat, Yui y Chisato. Todo iba bien hasta allí, pero para mala suerte suya se les había sumado Mirajene de repente cuando estaban transportándose por un círculo mágico, al cual saltó sin pensar hasta colgarse del cuello de su hermana. Quisieron regresar y dejarla en el salón. Desde luego. Se lo sugirieron a Mirajene. ¿Sí? ¿Les hizo caso? Obviamente no. Lo peor de todo es que al estar la Lucifuge mayor embarazada y sensible no tuvieron más opción que traerla, algo no muy grato para Graifia, ya que aparte de luchar, debían proteger a Mirajene, aunque eso era considerable. Ya que Sirsech recordaba perfectamente cómo al llegar a la zona de batalla, los 3 habían sido interceptados por un grupo de rebeldes, de los cuales no quedó ninguno cuando Mirajene acabó con todos ellos sin duda alguna mientras reía con alegría. Vaya que las mujeres embarazadas eran peligrosas. Todavía recordaba cómo le había ido a él cuando Graifia lo había estado, no eran muy bonitos recuerdos para nadie. Sobre todo para él. Ya bájate de ahí. Oblígame. Deja de comportarte como una niña y hazme caso. Deja de comportarte como una anciana amargada. Bruta. Un suspiro sonoro salió del Mao Lucifer al ver que su cuñada embarazada con problemas emocionales y su esposa con falta de paciencia no eran una muy buena combinación para llegar a un lado. Maldición. ¿Por qué debimos traerla con nosotros? Hasta ahora solo ha sido un dolor de cabeza controlar a esa malcriada. Cariño, recuerda que tu hermana está embarazada y negarle algo es tentar a la muerte. Graifia solo pudo cubrir su rostro con sus manos ante tal estrés que le daba su hermana mayor en esos momentos. No entendía cómo Issei la aguantaba, ella solo llevaba unos 10 minutos y ya la quería matar. ¿Cómo le hacía ese inútil para soportarla día a día? Es en estos momentos en los que desearía ser hija única. Oye. Te escuché, desgraciada. No me hagas bajar y darte una paliza. Vino el grito de Mirajene desde la cima de cadáveres mientras miraba con reproche a su odiosa hermanita. Maldita.
Pero por estar tan concentrada observándola, no midió bien sus pasos por lo que terminó perdiendo el equilibrio cuando posó mal su pie sobre la cabeza de un tipo. ¡Are! En ese momento, Sirsecht solo pudo ver con horror cómo Miragene se iba de lado comenzando así una caída en picada, que si bien no le haría daño en condiciones óptimas, su estado actual no era muy bueno para esas cosas. Afortunadamente, Graifia reaccionó a tiempo y se lanzó al frente rápidamente logrando atrapar a su hermana, aunque no de una forma común ya que ella terminó por recibirla en su espalda terminando la menor de los lucifuge por irse de cara contra el suelo con el peso extra situado en su cuerpo. ¡Ouch! No pudiste ser más rápida. Casi me lastimó. ¿Qué diría mi amorcito si viera un rasguño en mi hermosa piel? Debes ser más atenta, Graifia. Por si el golpe que se dio en el rostro fuera poco, Graifia comenzó a levantarlo de entre la tierra mientras su querida hermana le regañaba, como si no le hubiera sido suficiente el hecho de que ella se había llevado la peor parte, un gracias no estaría mal. ¿Qué hice para merecer esto? Oye, no me ignores. Ya quítate de encima mío. No quiero, está muy cómodo así que te aguantas. Yo no soy ningún asiento a tu disposición. ¿Qué dijiste? ¿Te rebelas? ¿Te rebelas contra Miragene-sama? ¿Qué te hace pensar que Miragene no te puede eliminar? Y mientras las hermanas Lucifuge discutían en el suelo con una sobre la otra, Sirsecht veía todo nuevamente en silencio con cierta satisfacción, pues a pesar de lo que ocurría habían logrado bajar a Miragene de la pila de cadáveres, solo que ahora debía ver cómo lo hacía de su esposa, quien se había convertido en su nuevo asiento del cual no quería bajarse. Fue entonces que mientras pensaba y hacia a un lado antes de que las Lucifuge comenzaran una disputa más fuerte, Sirsecht se puso serio y en alerta una vez sintió una energía corrupta viniendo hacia ellos, seguramente se trataba de un enemigo, pero esa energía la reconocería donde fuera al haberla presenciado en el pasado durante la guerra civil librada en el inframundo. Por lo que confirmando que Miragene y Graifia no la habían notado hasta ahora, por estar atrapadas en su discusión, el pelirrojo se dio la vuelta antes de salir volando con sus alas para así recibir a su invitado no deseado antes de que llegara a ellos y por ende poner en peligro a su sujeto de vital importancia, que en este caso era Miragene. Ni en sueños deseaba ver qué pasaría si saliera lastimada. Un ligero escalofrío corrió por el cuerpo de Sirsecht ante ese escenario aterrador, suficiente había sido en el pasado cuando Miragene resultó con un rasguño en su mejilla producto de una flecha del dios griego de la guerra Ares, sobra decir que eso terminó muy mal para el griego y un recuerdo nada grato que el pelirrojo deseaba olvidar. Miragene. Maldito. Ese hermoso rostro no debe de ser dañado por nadie. Ares, ahora sí estoy furioso. Te mataré. Me importa poco lo que provoque al Olimpo. Si lastiman a mi familia destruiré este mundo de mierda. Destruiré todo lo que se interponga en mi camino. Mi ira es mi mayor debilidad y tu peor pesadilla, Ares. Sirsecht aún recordaba las palabras de su hermano antes de cometer un acto que lo llevaría a ser conocido como el God Slayer, la cabeza de Ares girando en el aire hasta caer en una lanza aún era un recuerdo nada grato para el pelirrojo, principalmente porque en él estaba la imagen de Issei Gremory, cubierto de sangre en sus manos, y en su mirada escarlata la muerte se reflejaba aclamando las almas de sus víctimas. Realmente deseaba olvidar eso. Fueron cuestión de segundos, los que tardó Sirsecht para encontrarse cara a cara con el presunto atacante que iba hacia ellos una vez abandonó sus recuerdos para estar en todas sus capacidades, por lo que no tardó mucho en encontrarse con un hombre apuesto que vestía la ropa de un noble, siendo esta negra con cinturones y motivos de color rojo oscuro con una capa, además de que tenía el pelo negro recogido en una pequeña cola de caballo y ojos violetas, orejas puntiagudas y piel pálida. Este hombre apenas lo vio detuvo su vuelo, quedando ambos suspendidos en el aire mientras ese tipo miraba con desprecio y odio al pelirrojo. ¿Y cómo no hacerlo? Si ese tipo junto a su hermano le habían robado el reino que por derecho era suyo. Sirsecht Gremory. Tu maldita existencia artificial. Creus erei Asmodeus. Expresó serio Sirsecht al ver a uno de los descendientes de los antiguos Maous originales presentes, si bien era una sorpresa al volver a ver a ese hombre, la verdad no le sorprendió mucho de ver que era uno de los atacantes y muy posiblemente de los que habían planeado todo ese caos que estaba viviendo el duelo de su hermanita.
Creuserei, esto no tiene que acabar así, para que la especie conocida como demonios continúe su existencia, una guerra es innecesaria en el inframundo. Cállate. Un maldito que no solo tiene tratos con los ángeles caídos, sino que también con los ángeles. No tiene ningún derecho a hablar como demonio. Expresó Creuserei furioso por las palabras intolerantes de su odiado enemigo, cosa que no provocó nada en Sir Sech, quien continuó mostrándose tranquilo. No quiero escuchar eso de un inadaptado infeliz que se une a un grupo despreocupado como la Chaos Brigade. Creuserei, la paz es posible y el entendernos con las otras razas es parte del cambio. Deja esos ideales autodestructivos que solo te llevarán a tu muerte. Entendiéndose el uno al otro. Paz. Todas las existencias, además de los demonios, deben ser destruidas. Porque el despreciable de tu hermano y tú no pueden entender lo que los demonios son en realidad. No. Nosotros, los Mao originales, somos los que tenemos que convertirnos en los reyes del mundo. Usando el poder de Opis destruiremos el mundo y crearemos un nuevo mundo de demonios. Por eso, impostor de los verdaderos Maos, estás en nuestro camino. Terminó por decir Creuserei mientras extendía su mano derecha, mostrando en esta el símbolo del infinito para ligera sorpresa de Sir Sech, pero no era de extrañar cuando aparentemente según informes la que lideraba la Chaos Brigade era la diosa del infinito Opis Ouroboros. Creuserei Asmodeus, como el hermano del gran rey demonio y el que porta el título de Mao Lucifer, eliminaré a cualquiera que esté en contra del rey y del inframundo actual. Terminado de hablar, Sir Sech extendió su mano izquierda donde comenzó a reunir su poder mágico hasta crear un orbe de la destrucción. Y este posteriormente desapareció hasta mostrarse como Creuserei en cuestión de segundos se encontraba dentro de orbe más grande superando su estatura. Esto es. Expresó Creuserei con horror al ver cómo para su sorpresa, el cuerpo de un verdadero Mao comenzaba a desintegrarse. ¿Cómo podía ser eso posible? Imposible. ¿Por qué? Porque lo real debe perder ante lo falso. Bajo la mirada carmesí del Mao Lucifer, Creuserei comenzó a desintegrarse lentamente entre alaridos de dolor que nadie hicieron a Sir Sech por detener su ataque, dejando que su enemigo se desintegrara hasta no dejar nada más que la nada misma en su lugar. Creuserei Asmodeus había muerto. Debido a suponer que no se rendiría ni redimiría, la mejor opción era matarlo para que no causara más problemas, eso es lo que haría Oni-san en estos casos. Además, fue bueno que eliminara también la serpiente que se movía en su interior, para evitar futuros percances. Susurró Sir Sech tras acabar con su enemigo, por lo que se dispuso a volver nuevamente al lugar donde estaban su esposa y cuñada, pero al darse la vuelta se encontró con una vista inesperada donde allí enfrente suyo estaban presentes Graifia con Mirageni sobre su espalda al estarla cargando de caballito para su confusión. ¿Qué se había perdido? Bien hecho Sir Sech. Le enseñaste a esa escoria su lugar, felicitó Miragene con los ánimos por los cielos, alzando un pulgar en lo que estaba sujeta, abrazaba del cuello de su hermanita, mientras que con su mano libre de ella para irritación de Graifia. ¿Hace cuánto estaban allí? No mucho cariño, recién llegamos cuando eliminaste a ese hombre, y pensar que los descendientes de los Maos originales se mostrarían. Respondió Graifia sin mucho ánimo en lo que dejaba que su hermana siguiera jugando, era eso o tener que ir tras de ella para evitar que escapara, por lo que muy a su pesar si eso la mantenía entretenida la dejaría hacerlo. Ya era suficientemente malo para ella llevarla cargada en su espalda como para preocuparse por ello. Si lo piensas bien, no es de... Sir Sech no llegó a terminar de hablar al perder su atención como también su esposa y cuñada cuando a la distancia un pilar de luz roja se hizo presente seguida de un poder grande pero contaminado que le hizo ponerse serios a los tres. Esa firma mágica. Es de la peón de Rías, algo acaba de pasar en esa dirección. Comenzó a decir Miragene volviendo a sus cabales y actitud normal mientras bajaba de la espalda de Graifia para alivio de esta, solo para mirar sería la dirección del origen de la firma mágica. Debemos de ir a ver qué ha sucedido. No hizo falta objetar nada con la orden de Miragene, pues Sir Sech y Graifia pensaban igual de tan solo haber visto ese extraño resplandor, algo había sucedido y probablemente no era muy bueno, por lo que debían de ir cuanto antes a donde estaba la heredera Gremory y brindarle su apoyo. Solo esperaban que no fuera demasiado tarde. Sector norte del campo de batalla, Corte Celestial.
En medio de lo que seguía siendo parte de la zona de combates, un halo de luz con forma de media luna se hizo presente en el cielo exterminando una gran ola de demonios traidores que comenzaban a rodear simultáneamente a un grupo de 5 individuos. La causante de dicho ataque para abrirse paso entre los enemigos resultó ser nada más ni nada menos que la bella exorcista Xenovia IV, portadora de la legendaria espada sagrada Durandal. ¡Genial! Fue un buen movimiento Xenovia. TSK. Pero no suficiente para eliminar a todos, aún sigo sin poder controlar del todo a Durandal. Expresó con amargura Xenovia a su mejor amiga Irina Shido, estando presente y al igual que ella llevaba una espada sagrada, siendo esta la Excalibur restaurada por Elohim tras reunir todos sus fragmentos. No fue sencillo pero logró traer de vuelta la legendaria espada del rey Arturo, la cual terminó por ceder a Irina al ver en ella un corazón justo. Fue entonces que en ese momento ambas jóvenes notaron la peculiaridad de cómo varios demonios insurgentes venían hacia ellas con claros indicios de hacer el mal, por lo que tomaron posiciones defensivas a la espera de estos, no se los permitiré malditos. Llevándose una grata sorpresa, Xenovia y Irina nunca esperaron que a su auxilio apareciera Penemune para confrontar a los enemigos, pero para mayor sorpresa, observaron cómo la hermosa caída haciendo uso de sus poderes y dominio en el elemento de la luz. Con un abrir y cerrar de manos, hizo que cientos de lanzas de luz emergieran de la nada, y fueron estas mismas las que Penemune, sin mostrar vacilación alguna, arremetió contra los traidores que iban en contra de los decretos de su amado. Terminando sus lanzas incrustadas y perforando los cuerpos de los demonios, y al ser estos susceptibles a la luz, terminaron cayendo presa del ataque de la cadre, comenzando así a incinerarse entre alaridos hasta no dejar nada más que cenizas. ¿Están bien, chicas? Sí, gracias Penemune-sama, a decir verdad es un poco extraño que una cadre venga a salvarnos cuando pertenecemos al cielo. Irina, recuerda que la paz se ha establecido entre las 3 facciones bíblicas. Comentaron entre humor Irina y Xenovia mientras se acercaban a la cadre, admirando de paso lo que había provocado segundos atrás. ¡Vaya! Esa mujer era de temer, no solo había acabado ella sola con un gran número de demonios, sino que también no había mostrado piedad alguna para hacerlo. La portadora de Durandal tiene razón, somos aliados sin mencionar que vivimos en la misma casa, por lo que podemos decir que pese a nuestros estatus o títulos somos amigos, ¿no? Sí, tienes razón. Aceptó Xenovia las palabras de la caída de buena manera, si bien antes se hubiera creído que la paz jamás llegaría para los 3 bandos de las facciones bíblicas, hoy en día eso era un sueño hecho realidad y todo gracias a hermana. Fue entonces que al escuchar la voz melodiosa y suave de una mujer, las 3 bellas mujeres alzaron la vista solo para ver que del cielo descendían la serafín Gabriel acompañada de Dios de la Biblia o simplemente Elohim. Oh, Gabriel. Te dije que me esperaras, pero saliste volando y me dejaste atrás. Sí, bueno, es que eres muy lenta, hermanita. Penemune solo sonrió divertida mientras veía como su hermana empezaba a hacer un puchero bastante adorable, con sus mejillas ligeramente infladas y su sueño fruncido eran una vista encantadora que aceleraría los corazones de muchos. No soy lenta. Niñas, no peleemos por favor. Adelantándose antes de que una discusión comenzara, Elohim se interpuso en medio de sus hijas para evitar peleas innecesarias, dándoles un suave regaño mientras les acariciaba sus cabezas para vergüenza de estas al estar siendo tratadas como niñas. Kami-sama. Lady Gabriel. Tras la situación controlada, Xenovia y Irina mostraron su respeto a su líder e hija Serafín, por lo que se arrodillaron ante ellos para su consternación, ya que Elohim, Gabriel y Penemune quedaron sacados de sí mismos por esos gestos de las exorcistas. Saben, niñas, no es necesario que hagan eso cada vez que nos ven. Es todo lo contrario, mi señor, les debemos su debido respeto. Ante las palabras de las exorcistas, Elohim tuvo una gota corriendo por su nuca, como también dejó escapar un suspiro de resignación. Así que así se sentía. Ahora entendía mejor a Issei, y su afán porque lo tratarán como una persona normal, cosa que no lograba ya que a donde fuera que iba era Issei-sama esto y Issei-sama aquello.
Realmente quisiera estar más en ese momento relajante, pero Elohim sabía que la situación actual no era la mejor para ello y muchos menos cuando notó a más enemigos acercarse a su posición. Es verdad, estaban en guerra, pero a diferencia de la de hace 3000 años, en esta ocasión solo era el inframundo y como partícipe de la alianza bíblica debía aportar de su ayuda al reino de su mejor amigo. ¿Quién lo diría? El líder del cielo ayudando a demonios a combatir contra los mismos demonios. Muy loco, ¿no? Pero ya desde hace tiempo Elohim se había acostumbrado a esos extraños designios del destino, mejor dicho, se había acostumbrado a la extraña vida de Ise y Gremory y lo que sucedía en ella. ¿Quién diría que ambos en el pasado fueron enemigos y ahora amigos? Pero así era la vida de incierta, y una cosa llevó a la otra para que terminara así, desde sus hijas interesadas en el rey demonio, hasta su colaboración para enfrentar aquel mal que preocupaba a los dos dioses dragones. Sí, muchas cosas han sucedido a lo largo de la historia Emi. Bien, supongo que puedo encarar. Lastimosamente para Elohim, sus palabras se quedan en su boca como también las ganas de combatir. Una vez su hija caída se adelantó a sus acciones y con un simple movimiento de su mano, hizo aparecer un círculo mágico en el cielo, del cual cayeron en un diluvio varias lanzas de luz rojas que terminaron acabando con todos los enemigos. ¿A dónde había ido su momento de gloria? Ahora comprendía mejor a Issei cuando no lo dejaban hacer nada. Hermana. Lo ves, eres muy lenta, Gabriel. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos enemigos he eliminado. Que no soy lenta. Gabriel, ante las burlas de su hermana, comenzó a golpear de manera tierna a Penemue en su brazo mientras mostraba sus bellas mejillas ligeramente infladas en un puchero que solo hacía más divertido el molestar a su hermanita a la caída. Sí que lo eres, ahora entiendo mejor por qué Issei-kun suele decir que su ángel favorita soy yo. ¡Hey! Eso no es cierto, las dos somos sus favoritas. No es lo que dice cuando con tanta pasión, o bueno, es lo que se puede esperar viniendo de la caída más hermosa y de todas, incluso solo para disfrutar. ¡Qué recuerdos! Eso no importa, Issei-kun también dice mi nombre cuando estamos a solas en la habitación. Oh. ¿En serio? ¿Y qué hacen cuando están solitos, hermanita? Mientras las hermanas trataban temas que no deberían ser tocados o al menos no en público, Elohim solo podía observar todo con un semblante muerto, muy diferente de Xenobia y Irina, que se mostraban ligeramente sonrojadas al ver cómo la cadre Penemune picoteaba con sus dedos los costados de una muy sonrojada Gabriel al punto del desmayo por las preguntas íntimas que le hacía su hermana. Ya basta. Solo quieres molestarme y hacerme quedar mal ante padre. Es que es divertido verte avergonzada. Elohim solo pudo negar con su cabeza ese comportamiento de sus hijas, ya que desde que tenía memoria, cuando Gabriel y Penemune eran unas adorables niñas, siempre se la pasaban convivido juntas en todo momento, pero su hija rebelde siempre se la pasaba molestando a su hermana inocente todo el tiempo. Desde esconderle sus pertenencias, hacerle bromas o simplemente tentarla a comer el fruto del árbol de la vida del cielo. Sí, Penemune desde pequeña ya venía traviesa, pero al menos Gabriel se mantuvo igual aún con el pasar de los años. De hecho, para Elohim el ver a sus hijas ahora le hacía gracia porque a pesar de los años vividos y experiencias pasadas, esas dos seguían siendo igual. Seguían siendo sus pequeñas niñas. Pero hermanita, es un hecho innegable que Issei-kun disfruta más estar conmigo cuando se trata de hacer el amor. Las caídas somos mejores en ese aspecto, algo que una palomita no podrá superar. Así. Pues yo. Mis son más grandes que los tuyos. A Issei-kun le gustan más los míos porque son más grandes y suaves. Siempre que estamos. Expresó Gabriel sonrojada al no poder seguir aguantando las burlas de su hermana, pero tras eso observó cómo Penemune le miraba sonriente y fue entonces que comprendió bien lo que había ocurrido. Había caído en su trampa. Hija. Olvídalo, padre. En ese momento Gabriel estaba que se moría de la vergüenza, como si no fuera suficientemente malo el tener en su registro de humillaciones el día en que su padre le habló acerca, también estaba el día en que él la había encontrado en su oficia con un cojín en su vientre para simular estar embarazada. Ahora podía añadirle la vergüenza y pena de revelar lo que hacían Issei y ella frente a su padre. De nada servía para la hermosa Serafín que su querida hermana Penemune reía fuertemente con satisfacción por lograr su cometido.
Maldita. Por lo menos para Gabriel, era un alivio el tener presente que su padre no sabía que ella y su hermana, ni mucho menos que habían tenido momentos Yuri entre ambas mientras estaban con Issei. Si lo supiera estaba segura de que moriría de la vergüenza. Son algo extrañas, ¿no crees? Sí, pero así son las hermanas, ¿no? Susurraron Irina y Zenobia con confusión, observando en silencio cómo Elohim llegaba a donde sus hijas para que dejaran de estar jugando y molestándose entre sí, ya que a pesar de la tranquilidad, el momento actual no era el más indicado para ello. ¿Se les había olvidado que están bajo ataque de los terroristas? Ya fueron suficientes bromas, Penemune, recuerden de que estamos aquí para repeler el ataque enemigo al inframundo de Issei. Issei-kun. Inmediatamente al decir su nombre, Elohim quedó con cara muerta al ver cómo sus hijas en cuestión de segundos olvidaban toda disputa entre ambas solo para soltar un suspiro de mujer enamorada mientras se ponían a pensar en su novio, comenzando a sonreír las dos sonriendo como bobas. Vaya. No sé si estar feliz porque mis hijas encontrarán la felicidad y el amor, o sentir todo lo contrario y golpear a Issei cuando lo vea por tener a mis preciosas bebés a sus pies. Pensó Elohim con detenimiento al ver el estado enamorado en el que se encontraban sus hijas, incluso podía jurar que podía ver corazones saliendo de ellas al decir el nombre de su amigo entre suspiros. Como sea, será mejor que... Nuevamente, para su sorpresa Elohim se quedó a mitad de su oración. Pero en esta ocasión, lejos de ser interrumpido por sus hijas o los enemigos que atacaban el inframundo, se debió por un destello carmesí que se produjo a la distancia a varios kilómetros de donde estaban ellos. Ese brillo parecía un rayo de energía. ¿Que no estaba Rías en ese sitio? Ahora que lo dices, hermana, me parece que así era. Al notar el destello, Penemune y Gabriel abandonaron su juego para ponerse serias ante lo sucedido, de lo cual posiblemente la hermana de su novio estaba involucrada. Esta energía que siento es... Y fue así que Elohim se sorprendió y mucho al sentir como la creación suya que portaba la joven Murayama, entraba en un estado corrupto, por lo que no tuvo que pensarlo mucho, ya que solo había una explicación para ello. Juggernaut Drive. Ante la mención de ese nombre, las cuatro bellas mujeres presentes observaron con dudas a Elohim, tras susurro entendible incluso para sus sentidos mejorados. Padre, será mejor que nos apresuremos y vayamos a... Si ya de por sí Elohim estaba sorprendido por el hecho de que la portadora de Drake había entrado en ese estado descontrolado, lo que podría explicar el destello de luz en el cielo de hace segundos atrás, su sorpresa se vio aumentada como también sus nervios salieron a flote una vez sintió como sobre todos ellos una cantidad absurda de poder se presentaba. Pero no fue el único, ya que Gabriel y Penemune también lo sintieron, por lo que los tres alzaron sus miradas lentamente solo para ver en el cielo a una linda jovencita con largo cabello negro hasta sus caderas y ojos negros grises, de orejas puntiagudas, aunque su largo cabello negro hacía que esta característica fuese difícil de notar y sus ojos de color gris oscuro tenían pupilas de reptil rajadas. Esta mujer flotaba tranquila en el aire y causó que Elohim palideciera, ya que allí mismo estaba Opis. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no? Elohim. La clara sorpresa en el rostro del líder de los ángeles era evidente de ver tras siglos nuevamente a la diosa dragona del infinito y para mayor consternación suya en el inframundo. Pero de sí de sorpresa hablamos, Gabriel y Penemune lo estuvieron aún más al ver en persona a la líder de la Caos Brigade Opis Ouroboros, siendo esta la diosa dragona conocida mejor como el dragón Ouroboros y la diosa dragón del infinito, uno de los dragones más poderosos que existen. Pero, enterarse no solo de su llegada sino que aparentemente su padre había tenido contacto con el segundo ser más fuerte del mundo fue un descubrimiento para nada grato para las hermanas ángeles, y mientras ellas pensaban en muchos escenarios, Zenobia y Irina solo pudieron mostrarse confusas al no saber quién era esa niña, y mucho menos del por qué sus líderes se mostraban nerviosos. Opis Ouroboros, la líder de la Caos Brigade, dime algo Opis, si te derrotamos aquí, ¿se logrará finalmente la paz? Imposible. Ninguno de ustedes puede derrotarme.
Sí, Elohim sabía que tenía razón, aun si todos unieran fuerzas nada harían en contra de esa mujer, o al menos no ellos, pero de seguro cierto amigo suyo podría. La diferencia de poderes es inmensa, por lo que lo único que pudo hacer él fue mirar serio a Opis, quien comenzaba a descender del cielo hasta quedar frente a ellos a escasos centímetros. Al ver eso, Elohim por puro instinto se colocó frente a las chicas para así protegerlas en caso de un enfrentamiento con la diosa del infinito. ¿Pero sería suficiente? No entendía el por qué ella estaba allí, ni mucho menos el por qué ahora era mala. Si bien en el pasado habían unido fuerzas para enfrentar a la bestia, Elohim no sabía aún el por qué Opis había decidido ir al bando de los malos. Aunque tengas un inmenso poder, nunca has mostrado ningún tipo de interés en el mundo. Así que ¿por qué ahora lideras una brigada de terroristas? Un mundo de silencio. Me gustaría volver a la brecha dimensional, que es mi hogar, y recuperar ese silencio. Eso es todo. Mientras Elohim y Opis hablaban, las chicas solo guardaron silencio expectantes a lo que sucedía, pero para el líder de los ángeles, un sentimiento lleno de confusión lo invadió tras lo que le dijo la dragona. ¿La brecha dimensional, Si mal no recuerdo. Mientras pensaba, Elohim llegó a abrir en grande sus ojos, al dar con el posible pan de Opis, o eso es lo que creía él al pensar en lo que habitaba la brecha dimensional. Qué equivocado estaba. O eso es lo que buscaba al principio, pero todo cambió cuando él llegó. Las chicas no entendían nada de lo que sucedía o de lo que hablaba Opis, pero Elohim, tras escuchar esas palabras y más que nada esa forma de referirse a una persona masculina, hicieron que sus sentidos se dispararan y se pusiera en alerta. Supongo que ya puedes imaginártelo, Elohim, así que responderé a tus dudas. Antes buscaba el silencio y para ello quería deshacerme de Gran Rojo, pero ya no lo deseo. No, ahora lo que busco obtener, líder de los ángeles, es al cuarto dios dragón. ¿Qué fue lo que dijo? La sorpresa era evidente en Gabriel y Penemune, ya que para su conocimiento solo sabían acerca de la existencia de dos dioses dragones. Gran Rojo y Opis Ouroboros. ¿Pero cuatro? ¿Acaso existían dos entidades supremas de las cuales no existían registros? A diferencia de sus hijas, Elohim sí que conocía y muy bien a los dos misteriosos dioses dragones, y por ello solo se puso nervioso al descubrir que la diosa del infinito estaba tras de Issei. Susurró Elohim maldiciendo la suerte que tenían. Porque el destino era así de malicioso. El escenario que se les comenzaba a presentar no podía ser peor, con tan solo pensar en la posibilidad de que ese pequeño suspiro por parte de Opis fue suficiente para que Elohim saliera de sus pensamientos, notando al instante como la dragona miraba de un momento a otro a una dirección específica de la zona, mostrando para su preocupación una sonrisa, como si estuviera feliz, y en su mirada se reflejaba el deseo por Opis, que está aquí. Finalmente. Tomaré lo que me pertenece. Y sin decir otra palabra, Opis desapareció del lugar en el viento, dejando a muchos con dudas, pero a Elohim más que preocupado por sus palabras, por lo que concentrándose más, observó el lugar del que Opis miraba anteriormente, llevándose la grata sorpresa de que allí acababa de aparecer la firma mágica de su mejor amigo junto a otras más. En ese punto Elohim solo pudo maldecir en silencio la suerte que se les presentaba, ya que no había nada que se pudiera hacer para evitar que Opis llegara donde estaba Issei. Lo peor de todo eso es que si esos dos se encontraban, muy probablemente terminarían. Gabriel, Penemune, Zenobia, Irina, sosténganse de mí. Iremos inmediatamente a donde está la hermana de Issei. Pero padre Gabriel, no hay tiempo para dudas. Sé que la aparición de Opis les causó muchas sorpresas y dudas, pero ahora no es momentos de pensar. Puedo sentir como nuestros amigos de igual forma se dirigen hacia donde están Rías Gremory y sus amigos. ¿Acaso será una mala jugada del destino? Como sea, debemos de ir también a ese lugar y estar todos juntos para lo que se acerca. Tras sus palabras llenas de seriedad, Elohim observó como si mostrar dudas. Cada una de las mujeres presentes sujetaron sus brazos mientras le escuchaban y se mostraban nerviosas por su tono y lo que implicaban sus palabras. Padre, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te ves tan alterado? Penemune, si lo que creo que está por suceder es correcto, lo mejor será estar todos juntos para afrontarlo.
Fueron las últimas palabras dadas por Elohim, antes de desvanecerse junto a las chicas en un destello de luz con rumbo a la ubicación de la heredera Gremory, pues solo él sabía lo que se acercaba y para ello lo mejor era estar todos juntos para afrontarlo. Ya lo había visto y vivido en el pasado una vez, y nuevamente para su preocupación vería el encuentro de dos dioses dragones, dejando una única pregunta al aire. ¿Cómo terminaría eso? Bost. 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 Maldición. Esto es grave. Expresó Rías con horror al ver que el próximo ataque iba a ser lanzado hacia ellos, por lo que al verse con falta de tiempo la única reacción que tuvo fue el levantar un muro de su propio poder frente a ella y sus amigos para detener el ataque de su amiga, pero incluso dudaba de que ayudara en algo. Longinus es Macer. Y así el ataque más poderoso de la Boosted Gear, un lanzador de la boca del yelmo del Scale-Mail capaz de disparar un poderoso rayo de energía que puede aniquilar casi todo a su paso fue lanzado. La parte y el torso del Scale-Mail se abrió nuevamente revelando un lanzador, el lanzador comenzó a brillar en un aura roja y después de cargar suficiente energía, se liberó un poderoso ataque de rayo dirigido al grupo Gremory. Cúbranse. Dio un fuerte grito Rías a sus amigos, así comenzando todos a levantar sus defensas contra ese ataque tan devastador que venía dirigido a ellos. ¿Pero sería suficiente? ¿Podrían salir vivos de eso? Oni-sama. Fue lo último que llegó a pensar Rías al ver cómo el destello carmesí estaba más cerca suyo y de sus amigos, creyendo que su destino era morir en ese instante, no solo Asia, sino que también todos ellos iban a tener el mismo destino. La muerte. A un lado. Pero la salvación del grupo Gremory vino acompañada del grito femenino de una mujer en el cielo, que venía cayendo hacia donde estaban ellos. El solo verla causó conmoción en todos, pero más en Rías al conocer a esa mujer por una experiencia vivida con ella. ¿Qué estaba haciendo ella en un sitio como ese? Más toda duda y pregunta murió cuando la misteriosa y hermosa joven de cabello largo y negro que le llegaba hasta las rodillas y unos ojos rojos tan cautivadores como peligrosos, llegó a pisar tierra justo frente a Rías, siendo ella la que encabeza el grupo, y para sorpresa de todos, vieron cómo esa mujer, de una funda en su espalda sacaba y empuñaba a Ascalón. Dragon Slayer. Bloquere. Y de un solo tajo en diagonal, la mujer para sorpresa de todos, llegó no solo a disipar el ataque de Murayama, sino que también a arrojar un destello de luz sacra en forma de media luna, que terminó por impactar a la Sekiryute y alocada, obligándola a ir contra el suelo al desplomarse ante el terrible ataque de Ascalón, la Dragon Slayer más fuerte de todas. Con solo ver lo provocado y lo despreocupada que se mostraba esa mujer, mirando todo con calma a pesar de la gravedad de sus acciones, el grupo Gremory no lograba articular ninguna palabra por tal acto que habían presenciado. Únicamente de entre todos ellos, la única que logró articular una palabra mientras miraba a esa mujer voltearse para darles la cara a ellos fue Rías. La única palabra que pudo decir fue, su nombre. Princess. ¿Están todos bien? Preguntó la mujer identificada como Princess, según habían escuchado todos venir de Rías, pero la duda de quién era ella aún permanecía en los chicos. Si bien los había salvado del ataque de Murayama, ahora tras eso se crearon nuevas interrogantes en el grupo Gremory. ¿Quién era ella? ¿Por qué había llegado a salvarlos? ¿Porque su ama parecía conocerla? Pero más importante aún, porque esa misteriosa joven portaba a Ascalón. Por cierto, logré rescatarla a tiempo de la brecha dimensional, antes de que el ambiente de ese espacio descontinuara su cuerpo. Todos observaron incrédulos, como después de hablar de una forma muy relajada, esa misteriosa joven extendía su mano derecha hacia donde estaban ellos, creando así un círculo mágico del cual para su sorpresa emergió Asia. Gritó Yuma conmocionada recibiendo a su hermanita en brazos al ser la primera en reaccionar, notando para mayor sorpresa que la rubia fuera de un estado inconsciente parecía estar fuera de peligro. Pero ¿cómo era posible? Shalva Belzebub llamando a la brecha dimensional, un segundo más tarde ella habría muerto, pero descuiden, ya no corre peligro. Gracias.
Aun si tenía sus dudas, Yuma entre lágrimas no dudó en agradecerle a esa mujer ese gran gesto de su parte, el que rescatará a su hermanita. No tenía idea de qué están sucediendo o la identidad de esa joven, pero el solo hecho de que hubiera salvado a su hermanita era suficiente para la bella caída de abandonar toda duda y tenerle cierto aprecio a esa mujer. Giruara. La identificada como Princess solo dio un ligero asentimiento a la caída, antes de girarse y darle la espalda al grupo Gremory, pues aún no habían terminado los problemas. La prueba de ello vino cuando se escuchó el fuerte rugido de una bestia, que en este caso se trataba de Murayama a la distancia en el estado de la Juggernaut Drive, siendo esta quien comenzó a levantarse tras el ataque que le había proporcionado la pelinegra con Ascalón, mostrándose realmente furiosa por ello. Me haré cargo a partir de ahora de... Espera. ¿Tú quién eres? ¿Por qué nos salvaste? ¿Por qué tienes esa espada? A medida que pensaba avanzar, Princess fue detenida por las constantes preguntas de Akeno, que no tuvo reparo en hacerlas aún si la situación no era la más idónea, pero no podían culparla, cuando esa mujer había caído del cielo e interceptado con facilidad el Longinus Smasher de Murayama, para posteriormente revelarles el que Asia seguía viva y para rematar la situación que llevaba consigo la espada de Issei. Obviamente nadie estaría tranquilo con todo eso. Yo. Espera, Akeno. Ella nos ha salvado y traído de vuelta a Asia, además de que Murayama se encuentra aún descontrolada, por lo que no es el mejor momento para ponerse a hacer preguntas. Por ahora lo más importante es que Princess está de nuestro lado, ¿no? Siendo la que mejor tomó cartas en el asunto, Rias detuvo a su mejor amiga para que dejara tranquila a su recién conocida aliada, mientras miraba a esta recibiendo un asentimiento por su parte en confirmación a su pregunta. Princess. Rias, dime una cosa, ¿tú ya la conocías? No realmente, Akeno, nos vimos solo una vez en la sala del club, pero esta es la segunda vez que la veo. No la conozco lo suficiente, pero algo me dice que no es mala persona. Si bien aún tenía sus dudas, tras la respuesta sincera de su amiga, Akeno optó por confiar en ella y dejar tranquila por ahora a esa misteriosa joven. Aún así, se sentía un poco insegura y dudosa con la llegada de esa mujer, siendo esto algo normal de sentir al notar que ella era muy fuerte. Había logrado eliminar el ataque más fuerte de Murayama con extrema facilidad, por lo que su fuerza era a considerar y temer. No quiero ser inoportuna, pero la Juggernaut Drive es un estado en el cual el balance Breaker Scale Mail obtiene un poder capaz de igualar o superar al de un dios a costa de la longevidad del usuario. Si esa joven permanece más tiempo en eso, su vida se verá reducida. Las palabras de Princess eran serias y directas, algo que en cierta forma le hizo recordar al grupo Gremory la forma de expresión de Issei Gremory, más esos pensamientos pasaron a segundo grado cuando los nervios vinieron para todos ellos tras analizar las palabras de la joven, comenzando a temer lo peor por su amiga. Hay que hacer algo rápido. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para detener a Murayama y hacerla volver en sí? Todo esto ocurrió por creer que Asia estaba muerta, ¿no? Si le decimos que está viva, tal vez. Entre divagaciones, Katase, Koneko y Kiba buscaba algún plan para detener a su amiga mientras creaban una conversación entre sí, pero de entre tanto pensar no llegaban a una idea clara para hacer que su amiga recuperara su conciencia. Es inútil, la mente de ella está contaminada por los pensamientos de los antiguos portadores de la voz Ted Heart. Esa es su maldición cuando se entra en la Juggernaut Drive. La mente se nubla y los deseos malos toman el control, expresó Princess mientras observaba con detenimiento cómo la Sekiryu-tei comenzaba a levantarse solo para mirar a todos con sus ojos verdes llenos de resentimiento y furia. ¿Se había excedido con el ataque? Ya que por lo que podía notar ella, la portadora de Drake parecía tener cierto rencor en mira suyo. Esa mirada que le daba se lo decía. Entonces no hay algo que nosotros podamos hacer. ¿Tienes algo en mente? Princess escuchó las preguntas de Rias y Akeno una vez estas se acercaron a ella hasta ponerse one en cada lado suyo mientras de igual forma observaban a Murayama a la distancia. La Juggernaut Drive, pese a sus características, sigue siendo una clase de armadura que mantiene dentro suyo a su portador. Destruir esa forma sin causar daño a esa tal Murayama es el mejor plan a seguir. Entiendo. Susurró la pelirroja antes de voltearse y pasar a ver a sus amigos que le miraban a la espera de sus órdenes. Ella era el rey y debía tomar el mando,
pero antes de pasar a la acción su deber como tal era asegurar primero la vida de sus amigos. Kiba lleva a todos a un terreno elevado, mientras Princess y yo intentaremos detener a Murayama. Sin poner duda al razonamiento de su ama, el caballero Gremory asintió tomando a Asia entre sus manos para así salir volando a un lugar más seguro seguido de cerca por Yuma, Katase, Koneko y Gasper. Rías, yo me quedaré y las ayudaré o no podría llamarme a mí misma tu reina. Perfecto, tú y yo somos las más fuertes del grupo Gremory, por lo que es mejor que el resto permanezca resguardado. Además contamos con la ayuda de Princess, por lo que nosotras tres podremos trabajar juntas y traer de vuelta a Murayama. Ria se mostraba confiada con cada palabra que decía, algo que le vino en gracia a Keno al recordarle esa actitud a la del hombre que amaba, y mientras ellas dos miraban al frente con tanta pasión, no llegaron a notar la expresión muerta de su aliada en medio de ambas por el plan que había armado sin preguntarle nada a ella. De hecho, yo podría vencer a esa mujer por mí misma con mucha facilidad. O bueno, no era algo que Princess podía decir con libertad, ya que crearía muchas preguntas acerca de ella y eso terminaría por revelar sus orígenes, siendo esto algo que no podía hablarlo tan a la ligera, sin provocar que el mundo sobrenatural entrara en crisis, por lo que solo decidió callar esa información en su mente. Por cierto, Princess, no. Es un nombre bastante extraño. Ese no es mi nombre, solo es un apodo. Respondió la pelinegra mientras tomaba postura defensiva bajo la mirada curiosa de Akeno Pr. Sus palabras. No era su nombre. Giruara. Y así, las tres llegaron a perder su concentración y notar cómo Murayama en su estado descontrolado comenzaba a correr hacia donde estaban ellas con claras intenciones de acabarlas como lo había hecho con Shalva Belzebub. Ah no. Entonces ¿cuál es? Yo. No tengo uno. Si bien no era el mejor momento para estar conversando, Rías y Akeno notaron al mirar de reojo cómo Princess ponían un semblante bastante triste ante lo que ellas supusieron que era por la falta de un nombre real, pero tiempo de preguntar acerca de ello, no tuvieron cuando debieron saltar fuera del alcance de las fauces de Murayama. ¿No tienes uno? Eso es terrible, si gustas podríamos darte. No. Agradezco el gesto, pero de recibir un nombre me gustaría que fuera por... A medida que hablaba, Princess no llegó a terminar de hablar al pensar en dos personas que deseaba poder conocer y estar con ellos. Lo curioso de esto, es que de esas dos personas ella deseaba que por lo menos de uno de ellos viniera su nombre. El nombre que no había recibido desde que nació. Una bella sonrisa comenzó a extenderse por su bello rostro de porcelana. Una sonrisa soñadora y de anhelo, la cual no duró mucho en estar presente, una vez Princess tuvo que desecharla cuando la garra de Murayama venía hacia uno de sus costados, por lo que con un rápido desenvaine la bloqueó con la ayuda de Ascalón. Las preguntas y mi vida será para más tarde, por ahora concéntrense en la batalla. Tras rechazar el ataque, Princess dio un paso en alto hacia atrás para buscar cobertura y estar fuera del alcance de Murayama, para poder reagruparse antes de atacar. Sí, sobre eso. ¿Tienes algún plan? El tiempo se nos agota. Fueron las palabras de Rías y Akeno en el aire, mientras unían sus poderes y dejaban caer su combinación de magia sobre la espada de Murayama, provocando que la Sekiryutei dejara escapar un gruñido de dolor, pero también que se enfureciera más que mal. Ellas apenas si pudieron salir ilesas del golpe embarrido de la cola de Murayama en el aire, colocándose así tras esquivar el movimiento, a un lado de su nueva aliada. Tal vez, uniendo nuestros mejores movimientos podamos terminar con esto rápidamente, ya que no me gusta prolongar demasiado mis peleas. Ara, eso sonó como cierto castaño que conozco. Akeno no pudo evitar reír divertida, al ver cierto parecido que tenían esa mujer con Issei Gremory. De hecho, si será más perceptiva y detallista, podía sacar varias cosas que los hacía ser similares, yendo primero desde su postura, mirada y expresiones, hasta su forma de hablar, moverse, expresarse, y el hecho de que tuviera los ojos rojos, era algo que no podía pasarse por alto y evitar comparar a los de Issei Gremory. ¡Qué extraño! ¿Un ataque en conjunto? Sí, tú Rías Gremory distraerás a Murayama lanzando tu mejor ataque, en ese tiempo tú Akeno y Mejima inmovilizarás sus movimientos con una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte como para permitir que me acerque hasta ella y la ponga a dormir con la ayuda de Ascalón.
Por extraño que parezca, en ese momento Akeno y Rías mientras escuchaban a Princess hablar, seguida de esa mirada penetrante carmesí que mostraba, les hizo recordar a cómo solía mostrarse Issei en el campo de batalla, siempre táctico y yendo al grano de todo. ¡Qué extraño! Creo que puedo lanzar otra estrella demoníaca de la extinción, suficiente para distraer a Murayama. ¿Retenerla dices? Puede que maneje el rayo, pero inmovilizar a alguien de ese tamaño, no sé si pueda hacerlo aún si utilizo los poderes de caída. Al ver la duda presente en la sacerdotisa, Princess tuvo una brillante idea al conocer muy bien a cada integrante de la familia Gremory, por lo que se acercó a Rías y le comenzó a zurrar algo a su oído que puso a la heredera Gremory con un semblante incrédulo por semejante barbaridad que le estaban pidiendo. ¿Eh? ¿Eso funcionará? Tras su pregunta, Rías solo recibió un asentimiento de su aliada, por lo que soltó un suspiro cansado antes de mirar a su mejor amiga con malos presentimientos de lo que pudiera ocurrir tras lo que iba a hacer que muy probablemente atentaría con la salud de su hermano. Akeno. Eto. Si inmovilizas a Murayama le pediré a Serafal que planee que tú y Oni-sama vayan a una cita este próximo domingo, oye seguro que esto va a funcionar. Sí. Para empezar, no creo que una cita con Oni-sama haga que Akeno. Cuestionó Rías a Princess, mas toda atención se vio opacada cuando un brillo dorado se hizo presente cerca suyo seguido de un incremento de energía ridículo a su lado que le hizo ponerse nerviosa e incrédula. Rías dio el grito de su vida, al ver cómo el cielo comenzaba a tornarse negro y varios rayos lo recorrían hasta caer en su origen, siendo esto donde estaba su mejor amiga rodeada de un aura dorada electrizante, todo mientras la pelinegra reía. Ara ara. Fu 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 fu. El poder de Akeno se elevó por los cielos bajo la mirada muerta de Rías, al ver que algo tan simple como una cita con su hermano había llevado a su amiga a eso, vaya que una mujer enamorada hacía lo imposible realidad. Pero eso Reutka iba siendo bueno no. Y de un aleteo con su ala demoníaca y de caída creciendo desde su espada, Akeno con todo el humor del mundo alzó vuelo al cielo en cuestión de segundos para cumplir con su deber, dejando en tierra a dos mujeres que no sabían ni qué pensar de todo lo sucedido. Esa mujer sí que está mal de la cabeza, pero como sea pongamos manos a la obra. Tras sus palabras, Rías reunió su poder en ambas manos antes de pasar a crear su última técnica de muerte de un solo golpe, por lo que manipuló su poder de la destrucción en una compresión de una cantidad inimaginable de poder demoníaco, tomando la forma de una enorme esfera con una mezcla de aura carmesí y negra que irradia de ella. Dicho ataque lo lanzó hacia Murayama a gran velocidad, siendo este contrarrestado por Murayama cuando ésta abrió su boca y arrojó un rayo láser de su boca, creando así un choque de poderes idóneo para la mujer en el cielo. Una cita. Una cita con Issei-kun. Tendré una cita. Cita. Lo siento mucho Murayama pero no desaprovecharé esta oportunidad de oro. Juntando sus manos, Akeno reunió del cielo todos los relámpagos que pudo concentrar en sus palmas antes de bajar estas mandando la furia de los cielos en una descarga eléctrica contra Murayama, acertado su ataque, provocando que todos los rayos reunidos comenzaran a rodear el cuerpo de ella inmovilizándola en el acto para que la tercer mujer realizara la última tarea. Es nuestro turno Ascalón. De un suave desenvaine de la espada del rey demonio, Princess se lanzó al frente mediante un fuerte impulso, convirtiéndose así en un destello carmesí que pasó y anuló los ataques de Rías y Murayama, mientras que el de Akeno simplemente lo evadió con agilidad y gracia para la sorpresa de la pelirroja y pelinegra. Antes de notar cómo ella se posicionaba frente a la Sekiryu-Utei y en la zona, donde conectó la punta de Ascalón en su piel acorazada de una sola estocada. Princess realizó presión en su movimiento, por lo que terminó por hundir a la punta de la Dragon Slayer de la Juggernaut Drive de Murayama, provocando que ésta liberaba un gruñido de dolor, pero eso no fue suficiente para hacer que Princess se detuviera, por lo que con una orden mental hizo que Ascalón descargara su aura sacra en su cuerpo. Muchas grietas lumínicas comenzaron a formarse en el cuerpo de Murayama, antes de terminar ceder a la energía sacra en su cuerpo, por lo que la armadura de la Juggernaut Drive terminó por desmoronarse tal cual cristal, revelando a Murayama inconsciente finalmente liberada de la maldición de la Juggernaut.
Reaccionando a tiempo, de un rápido movimiento de manos, Princess guardó a Ascalón en su funda antes de estirar sus manos para recibir a la castaña inconsciente, al ser la más cercana para hacerlo, notando también, como no solo Rías y Ake no llegaban a donde estaban ellas, sino que también el resto del grupo Gremory al ver que ya no había peligro. Murayama. Katase, siendo la primera en llegar, recibió a su amiga de la joven solo para acunarla en su regazo, y al estar bastante preocupada por ella, aunque bajo la mirada de Princess, más que preocupación llegó a percibir otro tipo de sentimiento que le hizo sentir un poco incómoda al ver que tal vez, solo tal vez, entre esas dos podía surgir o existir algo más que un sentimiento de mejores amigas. Por fin todo terminó. Las palabras de Koneko fueron un alivio para todos sus amigos al ver que finalmente, luego de pasar por varias emociones, todo había acabado para bien, habían recuperado a Asia y detenido a Murayama, por lo que ahora solo restaba volver a casa o reunirse con sus líderes. Debían de comunicarse con Azazel. Quizás, pero antes debían hacer algo primero. Gracias por ayudarnos, Princess. No fue la gran a media que hablaba y respondía al gesto de agradecimiento de todo el grupo Gremory. Princess perdió la capacidad de seguir expresándose una vez, sintió como en la distancia se hacían presentes varias muestras de energías ajenas a las que ya se encontraban en la zona de combate, pero más importante aún, el grupo Gremory llegó a ver con sorpresa como de repente Princess, sin explicación alguna, o al menos una que ellos pudieran entender, esta comenzó a derramar de sus ojos unas cuantas lágrimas. Para su consternación, pese a sus lágrimas, también mostraba una sonrisa que muchos identificaron de anhelo, alegría, ilusión. Pero más que nada de cariño dirigido a alguien. ¿Qué le estaba ocurriendo? Pero ninguna respuesta vino a ellos, y Rías y sus amigos solo pudieron ver como Princess mostrándose nerviosa, confundiendo a muchos, ya que al principio era totalmente diferente, abrió sus labios temblorosos y dejó escapar unas palabras que ninguno, aún con sus sentidos mejorados, llegaron a escuchar. Porque de haberlo hecho, habrían escuchado las dos palabras dichas por ella, que tenían mucho peso encima, aun si solo se trataban de dos palabras, ya que el estado vulnerable de Princess solo podía explicarse a esas dos palabras que dejó escapar. Siendo estas: Oto-san regresó.